Vamos a adentrarnos hoy en el pensamiento de una de las figuras absolutamente capitales de la historia de la filosofía, René Descartes. Su obra no es en absoluto un mero capítulo más, es en realidad la puerta de entrada a la modernidad filosófica. El objetivo de nuestra sesión es examinar con todo el rigor posible su ambicioso, casi titánico proyecto intelectual, la búsqueda de un fundamento absoluto, inquebrantable para todo el edificio del saber, un viaje radical que le va a obligar a poner entre paréntesis la totalidad de lo real para encontrar si es que existe una primera certeza que sea, como él decía, apodíctica. Para calibrar la verdadera envergadura y la audacia del gesto cartesiano, es fundamental que nos transportemos al clima intelectual de su tiempo. El siglo XVII es una era de crisis profunda. Por un lado, el orden teocéntrico medieval, con su brazo filosófico, la escolástica, empieza a resquebrajarse ante el avance imparable de la nueva ciencia de Copérnico y Galileo. Por otro, las guerras de religión que asolan Europa demuestran de la forma más trágica la ausencia de un criterio de verdad que sea universalmente aceptado. En este panorama de escepticismo generalizado, Descartes percibe la urgencia de hallar un nuevo punto de partida, un método seguro que permita a la razón humana, por fin, alcanzar un conocimiento firme y compartido. Estas palabras, que extraemos de su famosísimo discurso del método, encapsulan a la perfección la decepción de Descartes con todo el saber que había heredado. Pensemos que él había recibido la mejor educación posible en el Colegio Jesuita de la Fleche, una de las instituciones más prestigiosas de toda Europa. Y sin embargo, el balance que hace es de una profunda insatisfacción. Todo ese compendio de conocimientos transmitido por la tradición, lejos de darle la certeza que su espíritu buscaba, lo único que hacía era revelarle la fragilidad y el carácter en el fondo opinativo de casi todo lo que hasta ese momento había considerado como verdadero. En medio de este océano de incertidumbre, Descartes vislumbra un único archipiélago de seguridad, el conocimiento matemático. La aritmética y la geometría se le presentan como el modelo ideal de saber por la certeza y evidencia de sus razonamientos. Las verdades matemáticas no dependen de la autoridad de nadie, ni de la experiencia falible de los sentidos, se imponen a la razón por su propia evidencia interna. Descartes queda fascinado por esas largas cadenas de razones, tan simples y fáciles que usan los geómetras, y a partir de ahí concibe la idea de aplicar un método con un rigor similar a la totalidad del conocimiento. A partir de esta intuición, de esta idea fundamental, Descartes se embarca en la tarea de su vida, formular un método universal. Un conjunto de reglas, dice él, ciertas y fáciles, que si se aplican con rigor, impidan tomar lo falso por verdadero y nos permitan alcanzar el conocimiento cierto de todo aquello de lo que la mente humana es capaz. Su proyecto es, en esencia, arquitectónico. Se trata de demoler por completo el viejo edificio del saber tradicional, que estaba construido sobre cimientos tan débiles como la costumbre y la autoridad, para reconstruirlo desde cero sobre una base de certeza absoluta. Este método se resume en 4 preceptos. 4 reglas fundamentales. La primera, la regla de la evidencia, es el pilar de todo el sistema. No aceptar jamás como verdadero nada que no se presentase al espíritu de una forma tan clara y distinta que no quedase la más mínima ocasión de ponerlo en duda. La segunda es el análisis, que nos pide descomponer cada dificultad en sus elementos más simples, lo que él llamaba naturalezas simples. La tercera, la síntesis, es el movimiento contrario, conducir ordenadamente los pensamientos, empezando por lo más simple, para ascender poco a poco hasta el conocimiento de lo más complejo. Y finalmente, la regla de la enumeración, que exige repasar toda la cadena deductiva para estar seguros de su cohesión y de no haber omitido ningún paso. La novedad de este planteamiento es, en realidad, radical. El método tradicional de la escolástica, basado en el silogismo de Aristóteles, era, a juicio de Descartes, un método de exposición, no de descubrimiento. Servía para organizar un saber que ya se poseía, pero era estéril para generar conocimiento nuevo. La deducción cartesiana, en cambio, no es una simple inferencia formal, es una cadena de intuiciones. Se parte de una verdad simple, indudable, captada por la intuición, y se avanza paso a paso, de evidencia en evidencia, construyendo así un conocimiento nuevo sobre un fundamento que es, por definición, inexpugnable. Ahora bien, para poder aplicar esa primera regla, la más exigente de todas, la de la evidencia, Descartes necesita primero hacer una limpieza a fondo. Necesita un instrumento para deshacerse de todas sus antiguas opiniones, y ese instrumento va a ser la duda metódica. Es crucial entender esto. No se trata de la duda del escéptico, que acaba concluyendo que es imposible conocer. Al contrario, la duda cartesiana es un procedimiento, una estrategia provisional y deliberada para encontrar precisamente aquello que sea inmune a cualquier duda. Consiste, por tanto, en rechazar, como si fuera absolutamente falso, todo aquello en lo que quepa la más mínima sospecha de incertidumbre. La aplicación de esta duda va por niveles, cada vez más radicales. En un primer momento se duda del testimonio de los sentidos.
Si nuestros sentidos nos han engañado alguna vez, y todos sabemos que lo han hecho, es prudente no fiarse por completo de ellos. En un segundo nivel, la duda se extiende a la existencia misma del mundo sensible, a través del famoso argumento del sueño. ¿Cómo podemos estar absolutamente seguros de que no estamos soñando ahora mismo? La viveza de las sensaciones no es un criterio definitivo. Y finalmente, la duda llega a su punto más extremo y afecta incluso a las verdades que parecen más seguras, las verdades de las matemáticas. Esta es la célebre hipótesis del genio maligno. Aquí Descartes lleva la duda a su máxima expresión, a su hipérbole, imaginando que existe un ser sumamente poderoso y astuto que emplea todo su poder en engañarnos. No es que él lo crea, es un experimento mental. Este genio podría haber creado nuestra razón, de tal forma que nos equivoquemos sistemáticamente incluso en lo que nos parece más evidente, como que 2 y 2 son 4. Con esta hipótesis, la duda se ha vuelto universal. Todo el campo del conocimiento, tanto el empírico como el racional, ha sido puesto en cuestión. Y es precisamente aquí, en este punto de máxima desolación intelectual, en el fondo del abismo de la duda hiperbólica, donde va a surgir la primera verdad. La duda, llevada a su extremo, se destruye a sí misma y nos va a revelar un fundamento inconmovible. Es el momento decisivo de las meditaciones metafísicas, el descubrimiento de ese punto de apoyo arquimédico sobre el cual se va a poder reconstruir todo el sistema del saber. La pregunta, llegados a este punto, es perentoria. Después de haber puesto en duda los sentidos, la realidad del mundo y hasta las verdades de la razón, ¿queda algo que resista este embate universal? ¿Existe alguna proposición que sea necesariamente verdadera, incluso bajo la suposición del genio maligno más poderoso que podamos imaginar? Y la respuesta es que sí. Por más que dude, por más que el genio maligno me engañe, hay una cosa de la que no puedo dudar, de que yo, que dudo, que pienso, que soy engañado, existo. El propio acto de pensar presupone mi existencia como sujeto que piensa. Pienso, luego existo, no es un silogismo, no es una deducción lógica, sino una intuición inmediata, una verdad performativa. Su verdad se manifiesta en el mismo acto de pensarla. El genio maligno puede engañarme sobre el mundo, pero no puede hacer que yo, que pienso, no sea nada mientras pienso que soy algo. Aquí está, la primera verdad, clara, distinta y absolutamente indudable. La certeza del cogito no es solo la primera verdad, es también el modelo, el paradigma de toda verdad futura. Descartes se pregunta, ¿qué tiene esta proposición que la hace tan cierta? Y la respuesta es, el hecho de que la concibo con suma claridad y distinción. Una idea es clara cuando su contenido se presenta de forma directa e inmediata a la mente, y es distinta cuando sus componentes están tan nítidamente separados de cualquier otra idea que no contienen nada que no le pertenezca. A partir de ahora, este será el criterio de verdad. Todo aquello que la mente conciba con la misma claridad y distinción que el cogito podrá ser aceptado como verdadero. Una vez hallada la primera certeza y establecido el criterio de verdad, Descartes ya tiene el fundamento firme que tanto buscaba. Sin embargo, en este momento se encuentra en una situación de solipsismo. La única existencia de la que tiene certeza es la de su propio yo, como una cosa que piensa. El desafío que tiene por delante es inmenso. ¿Cómo puede este yo pensante salir de sí mismo y demostrar la existencia de una realidad extramental? Es decir, ¿cómo puede demostrar la existencia de Dios y del mundo? La reconstrucción se despliega como una cadena deductiva impecable. Partiendo del cogito, Descartes se define a sí mismo como una res cogitans, una sustancia pensante. Al examinar las ideas que hay en su mente, descubre una muy particular, la idea de un ser infinito, eterno, omniperfecto, en definitiva, la idea de Dios. Y argumenta, yo, que soy un ser finito e imperfecto, mi imperfección se manifiesta en que dudo, no puedo ser la causa de una idea con una realidad objetiva tan inmensa. Por tanto, Dios tiene que existir como la causa de esa idea en mí. Una vez demostrada la existencia de Dios, y puesto que la perfección implica la veracidad, Dios no puede ser un engañador. Este Dios veraz se convierte en la garantía de que nuestras ideas claras y distintas, sobre todo las ideas matemáticas sobre la materia, se corresponden con una realidad exterior. Y así queda demostrada la existencia del mundo como res extensa, una sustancia cuyo único atributo es la extensión. El sistema filosófico cartesiano, levantado con una audacia y un rigor sin precedentes, va a establecer la agenda de la filosofía durante los siguientes 2 siglos. Su impacto es de tal magnitud que se puede afirmar sin ninguna exageración que toda la filosofía moderna posterior no es sino un diálogo, a menudo un diálogo crítico, pero siempre ineludible con el pensamiento de Descartes. Su herencia intelectual se articula en torno a varios pilares conceptuales. En primer lugar, el fundamentalismo epistemológico, esa concepción del conocimiento como un edificio que necesita unos cimientos absolutamente ciertos. En segundo lugar, el racionalismo, que consagra a la razón y no a los sentidos como la fuente primordial del conocimiento.
Tercero, un dualismo ontológico radical que divide la realidad en dos sustancias completamente distintas, la res cogitans, la mente, que es inmaterial y libre, y la res extensa, la materia, espacial y sujeta a leyes deterministas. Y por último, la teoría representacional de la mente, según la cual no tenemos un acceso directo al mundo, sino que éste está mediado por las ideas, que son como representaciones internas de la realidad exterior. Claro, este dualismo sustancial legó a la posteridad uno de sus problemas filosóficos más formidables, el problema de la interacción mente-cuerpo. Si la mente y el cuerpo son de naturalezas tan radicalmente distintas, ¿cómo es posible su interacción, que la experiencia cotidiana nos confirma a cada instante? ¿Cómo un acto mental inmaterial como mi voluntad de levantar el brazo puede producir un movimiento en el mundo físico? Descartes ofreció una solución un tanto tentativa y de naturaleza fisiológica, postulando que esta misteriosa unión se producía en la glándula pineal, en el centro del cerebro. Una solución, hay que decirlo, que fue considerada insatisfactoria por casi todos sus sucesores. Y esta es la pregunta fundamental que Descartes nos lega. Su heroico esfuerzo por fundar la certeza en la subjetividad pensante nos condujo a una visión escindida, dividida, del ser humano. ¿Cómo se articula la unidad de nuestra experiencia a partir de dos sustancias tan dispares? La potente metáfora del fantasma en la máquina que acuñó el filósofo Gilbert Ryle para criticar esta concepción captura a la perfección el enigma. Es una cuestión que va mucho más allá de la historia de la filosofía y que hoy, más de 3 siglos después, sigue interpelando de forma directa a la neurociencia, a la inteligencia artificial y a nuestra comprensión más fundamental sobre qué es la conciencia y cuál es su lugar en el universo material.